10 años de Ni Una Menos, este año y con gran tino, se unificó la movilización, no fue el 3, sino que fue el 4, en una jornada muy importante de esta semana. Pero bueno, 10 años son un buen momento como para hacer una especie de balance, Celeste. Sí, como decías, justamente cuando el año que se cumplieron 10 años, la asamblea que organiza la marcha todos los años decidió ceder la fecha, ¿no? en el calendario y confluir en la marcha de los miércoles con las jubiladas y los jubilados, y sobre todo convocar a otros colectivos, a sectores que de alguna forma se están enfrentando al gobierno o a políticas del gobierno de Javier Milei a marchar juntos y juntas ese día. En un contexto, perdón, Celeste, que te interrumpa, pues, tan corporativo, otra vez en el movimiento de mujeres, con todas las discusiones que pueda haber, porque otros te pelean a muerte su bandera y que no se... Bueno, es una de las cosas que me pareció muy interesante y también me hizo pensar por qué un sector del movimiento feminista vuelve a ser el actor que dice, bueno, yo pongo esta fecha a ver quién viene, y fueron un montón de sectores, o sea que también para volver a esta reflexión de no pasa nada, o dónde está la gente que está resistiendo, bueno, a veces también hace falta que alguien con algo de prestigio y que pueda decir... Llame y pongo un lugar, claro. Pongo lugar y bueno, y hay sectores que van. Pero bueno, hoy nos queda un poco lejos pensando esto, ¿no? El momento, la primera marcha de Ni Una Menos en 2015... Ahora no nos acordamos, pero se convocó, por las dudas, recuerdo para la gente que capaz es muy joven, no se acuerda, en protesta por el femicidio de Kiara Páez, una chica de 16 años que había sido asesinada por el novio. Era un momento extraño entre el agotamiento del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y antes de las elecciones que terminó ganando Mauricio Macri. Fue un movimiento que puso incómodo, que incomodó a todos los partidos mayoritarios, después fueron definiendo cómo respondían, pero en un primer momento como que los tomó un poco por sorpresa. Es un movimiento que tuvo, además de esa marcha enorme que todo el mundo recuerda, tuvo una extensión nacional impresionante y sobre todo proyección internacional. Porque creo que sobre todo por dos elementos. La primera es que las movilizaciones, no solamente en Argentina contra la violencia machista como el Ni Una Menos, sino otras que evocaron o imitaron esa iniciativa, generaban mucha simpatía y a la vez funcionaban como un canal de expresión de la bronca, del descontento de mucha gente, no solamente de las mujeres, con el ajuste, con la precarización de la vida, con los planes de austeridad. Es como que Ni Una Menos, al menos en Argentina, se había transformado en una especie de contraseña popular que se usaba para que miren tu lucha. No sé si se acuerdan que en ese momento era Ni Una Menos sin trabajo, Ni Una Menos sin vivienda. Era como la forma de llamar la atención y que miren tu demanda. El segundo elemento es lo que alimenta esa movilización, lo que muchas veces se llama la agenda, ¿no? Que es la bronca con la desigualdad, con las relaciones de poder en el trabajo, con esto de que los malabares para cuidar y la que trabaja después del trabajo siempre son las mujeres. En la casa porque los varones no siempre hacen su parte, pero sobre todo porque el Estado y las empresas suelen desentenderse de ese trabajo, se dan de cuenta que no existe y así se ahorran un montón de plata. Toda esa agenda sale del mismo lugar, que es esa combinación específica entre la opresión de género, la explotación de clase, que es lo que le pasa a la mayoría de las mujeres que suelen tener problemas muy parecidos. Hablando de balances, Ni Una Menos suele ser bastante menos popular que la Marea Verde, que obviamente es un movimiento, además de que está un poquito más cercano en el tiempo, tiene un logro muy concreto, tuvo un signo positivo que no era basta de... tenía una parte de basta de muerte de abortos clandestinos, pero proponía conquistar un derecho y de hecho tuvo un logro concreto que es una ley del derecho al aborto legal, que hoy está más en jaque por desfinanciamiento que por los embates, ¿no?, de los discursos reaccionarios. Hablamos un poco de eso en el programa pasado. Ni Una Menos, al contrario, se enfrenta todo el tiempo con un resultado muy amargo, que es que no se acaban los femicidios, no se acaba la violencia patriarcal y con que no existe un es ley para terminar con los femicidios. Es un gran problema porque incluso alguna política que haya existido con las mejores intenciones, que haya traducido de la mejor forma un reclamo del movimiento, a lo sumo puede aspirar a ser un paliativo de una desigualdad que crece y se reproduce todos los días. Y a la vez, este gobierno, el gobierno de Milei, hizo un eje de su agenda la destrucción de cualquier política relacionada con la violencia de género, que venían ya más o menos desfinanciadas. Pero ningún cierre, ningún recorte tuvo que ver con el ahorro, sino que lo que tienen es mucho de revancha contra el movimiento feminista, obviamente usando
símbolos como el Ministerio de Mujeres, que no servía para nada, terminar con el curro feminista, pero esa revancha no afecta a las feministas. Esos recortes al movimiento feminista como que no le hacen mucha mella. A las que afecta sí es a las mujeres en general y a las mujeres pobres en particular. Y me detengo en el revanchismo porque la hazaña de recortar programas que eran para prevenir embarazos de adolescentes o dejar de acompañar con un apoyo económico casi simbólico, diría, a víctimas de violencia machista, solamente se entienden, como que es una revancha y un ajuste de cuentas, midiendo la potencia del movimiento que vino antes. Si no, es completamente incomprensible por qué ese es el eje de tu agenda, cuando además siempre se destinó un presupuesto que era recontra marginal, incluso en gobiernos que decían que tenían perspectiva de género. Me parece que pensarlo así es una evaluación más equilibrada de Ni Una Menos, de ese movimiento que vio brotar muchos otros movimientos, sin ir más lejos, el de la propia Marea Verde, que no por su consigna, que obviamente era preexistente al Ni Una Menos, pero sí por el plafón masivo que le dio Ni Una Menos al movimiento por el derecho al aborto legal, no hubieran existido. Y además también esta emulación que hubo en muchos lugares y el impacto positivo que tuvo Ni Una Menos también creo que tuvo que ver con que Ni Una Menos irrumpió en un sopor, ¿no? En un adormecimiento generalizado de en esta sociedad ya hay igualdad, ya está, listo, el feminismo ya no es necesario para nada, que es un poco lo que dice Milei, pero bueno, antes de Milei lo decía los propios gobiernos neoliberales, que incluso llegaron a tener su propia versión del feminismo, el feminismo neoliberal. Hoy el movimiento feminista puede estar replegado según el lugar en distinto grado, puede estar en retroceso en este momento. También hay referentes, hay que decirlo, que eran del movimiento feminista, que eran estas sororas, ¿no? Que hoy están apoyando al gobierno o no bajando a los recintos para que no se voten leyes que le molestan, o sentaditas esperando a que el viento cambie, eso también existe. Pero bueno, a pesar de todo eso, el movimiento feminista creo que está bastante lejos de estar muerto. De hecho, durante el gobierno de Javier Milei, creo que hubo dos momentos que mostraron esa vitalidad. Uno, el 8M de 2024, hoy parece que fue hace 10 años, una de las primeras convocatorias masivas en contra del gobierno, con protocolo ya antipiquetes en acción, que no pudieron aplicar. Y el otro es el primero de febrero de 2025, que creo que es una fecha que todavía varios funcionarios oficialistas preferirían olvidar, un incidente que preferirían que no hubiera existido. Y me interesa destacar que en ninguna de esas dos marchas hubo un pliego de reclamos o una agenda exclusiva. Claro. Digamos, no fueron marchas con agenda feminista exclusivamente. Claro, sino que ambas funcionaron como canales de expresión de ese descontento que no se podía expresar en otras partes. Y también por otra cosa, porque las mujeres y las personas LGBT no somos nuestra opresión, nosotros no somos una identidad, un tema que está completamente aislado de los problemas de la mayoría de la población. Entonces por eso somos temas de minoría, que aparte de una minoría extrañísima, que somos la mitad del mundo, pero bueno, claro, se sigue siendo tema de minoría. La mayoría de las mujeres trabaja mucho, cobra poco, gasta demasiado en alquiler y tiene deudas, que es lo que le pasa a la mayoría de la población. El mismo problema que en Argentina, pero más graves, digamos. Claro, más graves por esta combinación que les decía al principio, porque se mezclan cosas que a lo mejor yo creo que también se terminan afectando a todos, pero bueno, obviamente ser mujer en el capitalismo no es lo mismo que ser un varón. Creo que a pequeña escala, esta marcha, ¿no? Volviendo un poco al principio, esta movilización del 4J tiene que ver con esas interrelaciones, con esas pertenencias mutuas, y por eso también la convocatoria de la Asamblea Ni Una Menos, relegando el calendario para confluir con las jubiladas, los jubilados, con el Garrahan, las familias que se movilizaron ese día también a la mañana por la destrucción que hay en discapacidad, los trabajadores que enfrentan los despidos, fue una oportunidad de retomar la gimnasia de la calle, de volver a reconocerse, ¿no? Mirándose los colectivos, los sectores en lucha unos a otros, gracias a esa convocatoria. Por eso, porque sus demandas siguen siendo vitales, porque a pesar del desprecio oficial y de los supuestos aliados que dicen, bueno, al final las feministas se pasaron 3 pueblos, a pesar de todo eso, creo que Ni Una Menos sigue funcionando como ese canal de expresión del descontento, por eso tiene la autoridad para convocar un día y que la gente vaya, y por qué no, puede ser parte también de pensar una nueva contraseña popular para unir a todas y para unir a todos los que luchan.